obra Colacho Hermanos, sátira teatral escrita por el escritor peruano César Vallejo en 1934. Tiempo después se publicó parte de la obra Segundo Cuadro dentro del homenaje internacional a César Vallejo en 1969. 10 años más tarde, por fin dio a la luz la obra completa, incluida dentro de la recopilación. César Vallejo es parte de la colección que reúne además otras 3 piezas teatrales del poeta. Entre las 2 orillas corre el río, Loc Ot y La Piedra Cansada. Contexto. La obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasa en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica. La crisis política de 1930 había traído abajo el gobierno del presidente Augusto Leguía. La figura ridícula de Luis Sánchez Cerros, prohijado por el imperialismo político y económico, fue indudablemente la fuente inspiradora del autor. El poeta por ese entonces había estado muy interesado en los sucesos del Perú y escribió una serie de artículos con el título ¿Qué pasa en el Perú?, en junio de 1933. Personajes. Los personajes principales son Acidal y Cordel Colacho, de los cuales Acidal es el hermano mayor y Cordel es quien se convierte en presidente. Luego encontraremos a los Horas, personajes muy ingenuos que soportaban abusos como la pérdida de sus tierras. Mr. Kennedy, quien es el gerente de la Quivilca Corporation. Zavala, joven y fino que las circunstancias lo convierten en preceptor de los Colacho. Talla, sirvienta de los Colacho. Y Don Rupe, padre de Talla. También encontraremos empleados de la Quivilca Corporation como Machuca, Rubio, Benítez, así también como al presidente del Congreso y el ministro de Justicia. Radiante mediodía en Taque, aldea de los Andes, en el interior de la tienducha de los hermanos Colacho. Acidal, hombre descuidado de su persona y de lenguaje poco culto. Cordel llega en el momento en el que su hermano está atendiendo. Se encuentran preocupados por pagar una deuda al tuco. Cuando llega a sus manos un sobre proveniente del alcalde, lo cual lo sorprende. Viendo en esta parte una salvación, un medio de ingreso al mundo de la alta sociedad. Una tarde, el gran bazar de los hermanos Colacho en las minas de oro de Catoroa, de la provincia de Taque. Cordel, vestido contra el frío, aparece de perfil sentado en una oficina pequeña, pero confortable, hasta elegante. Novo, a quien Cordel castiga reiteradas veces, y Oricio, dependiente del negocio. Luego entra la escena Temerio, quien exige peones para los socavones a causa de la huida y muerte de Soras, con lo cual se retira seguidamente. Ingresa el comisario, quien observa y goza de un estafa. El yanqui regresa para informarle a Don Colacho de la situación en las minas y proponerle una apuesta en la política a futuro para el beneficio de la Quivilca Corporation. Pasados los 11 años, la sala de los hermanos Colacho es una espléndida sala en Taque. Es ahí donde ellos tienen una criada llamada Talla. Por otro lado, Acidal está conversando con Zavala, pues él es un hombre blanco de 25 años muy delgado, quien le da instrucciones de cómo comportarse. Luego de terminar de hablar con él, viene Don Rupe, el papá de Talla. Fue llamado por Acidal para que leyera las hojas de la coca. Ahí pasó un gran problema, ya que Don Rupe le reclamó por qué Talla estaba embarazada. Acidal lo trató de una mal tosca. Luego de eso ya se calmaron, ya que Don Julio habló con Acidal. Al final llega de viaje Cordel, quien pide hablar a solas con su hermano para contarle lo de Kennedy, que le había dicho que quería ser propuesto para ser presidente. Siendo las 10 de la noche, el bazar se encuentra cerrado, pero solo para la clientela. Cordel y Mr. Kennedy se toman un par de copas de whisky en plena velada. Ingresan los empleados de la Quivilca Corporation.
Más tarde, deciden jugarse a la Rosada. Es por ello que la mandan a llamar para divertirse con ella. La Rosada, a quien el alcohol y la mezcla preparada por Cordel empiezan a hacer unos efectos fulminantes, se remanga el traje por delante hasta media pantorrilla y se lanza en un zapateo delirante. Llegan a tal punto de embriagarla, pero no es suficiente con ello, hasta que llegan a abusarla sexualmente. Pero ya en la mañana, Mr. Kennedy despide a Cordel, indicándole las pautas a seguir al llegar a su destino. Ya en la capital, en la casa política de Cordel, este dialoga con Acidal, a la par que recibe instrucciones de Zavala, hasta el ingreso de Trozo y Pachaca, a quien convencen de eliminar al coronel Tequilla, para luego ser cuestionado por Trozo, quien se muestra en desacuerdo con la poca información que se le brinda, razón por la cual es encerrado en el sótano. Luego hace su ingreso el coronel Toroto y el capitán Collazos, quien informa su deseo de unirse en la revolución. A su retiro, aparece disfrazado el coronel Tequilla, acompañado de un batallón. Se muestra con anhelo de estar al servicio de la causa revolucionaria. Posteriormente hacen ingresar a una pareja de sirvientes de el presidente Palurdo para que confiesen el paradero de este. Seguidamente ingresan un grupo de personas de altos y bajos rangos para definir los cargos políticos que ocuparán cuando se llegue al poder. A causa de esto, se genera una discusión entre el coronel Bardo y el doctor Segarra por el cargo del doctor del Surco, quien cuestiona los ideales revolucionarios. Aquí se presenta un Cordel ya presidente, acompañado de su secretario Roque y de un edecán. La primera visita que él recibe es la del doctor Soy Sadul, la del presidente del Congreso y el ministro de Justicia. Cordel cede al general Chotango el cargo que deja su hermano, sin autorización ni evaluación de alguien, mientras que él hace un necesitado viaje a la ciudad de Nueva York. Se presenta la muchedumbre reclamando pan y trabajo, el encuentro del general Nato y su planeación contra el gobierno. Después el ya actual presidente recibe anuncio, monseñor de la localidad, sorprendiéndose del cambio de presidente. Asimismo, la Santa Mata, la retención de los Colacho hermanos y la colocación del presidente Colongo como presidente y a Celar como secretario. Es una obra nacida y esbozada bajo la óptica marxista del autor, que toma como asunto la farsa de la democracia en el Perú y el servilismo de sus representantes ante los poderes de las transnacionales, tanto en la economía como en la política nacional. En su última y más lograda versión, el autor acierta con esta obra, porque aunque exagerados tanto personajes como situaciones, la ficción se mueve dentro del juego de lo farsesco y la realidad existente, en el que se alcanza lo que se llama la verdad dramática. Si bien en todas las obras teatrales de Vallejo existe el intento de criticar un determinado problema o conflicto social, solo en Colacho Hermanos se alcanza este objetivo que no lograron en el plano serio de sus otras obras dramáticas de idéntico propósito, las cuales son Locwood y Entre las dos orillas corre el río.